Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Vamos a lo Seguro, el ciclo de entrevistas por streaming de APAS Córdoba, la Asociación de Productores Asesores de Seguros. Y hoy estoy con Diego Ambrosio, productor, por supuesto, productor asesor, pero además integrante de la comisión directiva de APAS. Muchas gracias, Diego, por estar acá. Gracias a vos, Sole. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, el mundo de los seguros es inabarcable. ¿Hace cuántos años que estás vos en esta industria? Hace casi 11 años que soy productor de seguros. Sí. Contame cómo fueron tus orígenes, cómo comienza alguien en este mundo, porque parece un mundo como muy específico, difícil de entrar, pero no es tan así, ¿no? No, la verdad es que no es difícil ingresar, sí es difícil comenzar, porque es un paso muy lento y paso a paso. La realidad es que, bueno, por curiosidad quise saber lo que era ser un productor de seguros, familiares lo eran en otras provincias y me acerqué a APAS para ver cuánto salía el curso en ese momento, porque también significaba una erogación de dinero, y cómo era. Bueno, tuve la posibilidad de hacerlo, y bueno, y lo primero que pensé al momento de ser productor de seguros, bueno, por lo menos le hago el seguro a mi familia y a mis conocidos, como para empezar. Como para tenerlo como una segunda alternativa, como un segundo ingreso como sería. Un segundo ingreso, que me pague la tarjeta, que me pague el celular, que me pague algo que me quiera comprar, algún capricho, que sea algo que me ayude al sueldo que ya tenía fijo en el trabajo que tenía en ese momento. Y bueno, fue creciendo, cambié de trabajo, me independicé con un negocio de un almacén en un barrio. Eso me ayudó más a tener contacto social con la gente. Siempre el negocio, la despensa, el almacén, el kiosco es un negocio de confianza abajo de un edificio donde la gente empezó ya a dejarme la llave porque mira, viene mi hija, te dejo la llave del departamento, que la busque y de esa manera después puede ingresar a su casa. Y entendí también que el seguro es un poco esto, la confianza que tiene una persona en confiar justamente tu patrimonio. Y bueno, y empecé a ofrecerle seguros también a los clientes que tenían ese almacén. Y eso me dio un empujón muy grande, porque ya me conocían, sabían dónde estaba, sabían dónde encontrarme. Era otra época que, si bien había tecnología, no era tanto como ahora, entonces el cara a cara valía mucho. Entonces conocer que el que me hacía el seguro era el que estaba abajo de mi edificio fue muchísimo para mí. Entonces ahí eso me dio un empujón muy grande hasta que decidí, con un poco de nervios y sin saber si era lo correcto o no, de decir, bueno, dejo este negocio. Cierro la persiana y abro la otra. Abro, exactamente, así es. Y la verdad es que fue difícil. ¿Cuánto tiempo fue esa transición? Y fueron casi 5 años, más o menos. De sostener los dos trabajos. Sí, sostuve los 2 trabajos, casi en un momento 3 trabajos, porque tenía mi negocio, tenía mi trabajo original que me había permitido comprar ese negocio con un socio, y en el medio haciendo el curso de productor y terminar siendo productor de seguros. Bueno, los orígenes, o sea, el comienzo entonces no es tan sencillo, pero con empeño y además eso, ¿no? Con esta base de tener confianza en que las redes sociales que uno tejió también sirven para esto, ¿no? Sí, yo creo que el seguro principalmente es un trabajo muy social, lo necesitas. Hoy por ahí las juntadas ayudan mucho yo lo que como experiencia y que si puedo transmitir y si sirve de algo fue donde iba, decía yo que era productor de seguro, o sea, como que la gente sepa y pueda salir esa charla, y de ahí a lo mejor no ganaba ningún cliente, pero ya quedaba en el inconsciente de la gente que cuando tenía un problema o algo con su seguro, por las dudas le pregunto a Diego. Y así fue como fui tejiendo un poco esto que hoy en día la verdad que me permite vivir del seguro y lo disfruto, o sea, es algo que me permite sentirme a gusto con lo que hago. Si no sé, le pregunto a Diego, me encanta eso porque el seguro tiene mucha letra chica, ¿no? Sí. ¿Por qué? La verdad es que no sé, muchas veces me pregunto lo mismo porque a veces a los productores nos cuesta entender la interpretación de algunas cláusulas o transmitírselas a los propios consumidores del seguro. Entonces, siempre peleamos porque sea mucho más claro, mucho más transparente. En realidad transparente lo es, pero que sean más claros los términos que se utilizan y dónde el cliente puede encontrar la cobertura o la explicación de la cobertura que tiene. Pero bueno, también para eso está el productor, para poder ayudarlo y asesorarlo y explicarle el alcance de determinadas coberturas y para que sienta la tranquilidad que si no puede entender la póliza, levanta el teléfono, habla con el productor y se lo va a explicar.
En tu experiencia en estos 11 años, si tuvieras que dividir tu negocio en una torta, ¿cuánto se lo llevan los autos? ¿Cuánto se lo llevan las casas? No sé cómo se divide ese mercado. Sí, la realidad es que automotor es la mayor parte de la cartera de, te podría decir, no digo si el 70 u 80% de los productores. Es por donde uno comienza a vender el seguro realmente. Es la puerta de entrada. Sí, en la mayoría de los casos sí, puede haber excepciones, obviamente, que se dediquen exclusivamente a vida o, bueno, O agro, por o agro, ejemplo. exactamente. Pero principalmente es automotor, después puede seguir entre combinado familiar, que es el seguro del hogar, y el integral de comercio pueden ser los, la- sí, los ramos donde más los productores pueden tener más prima, digamos, Más grandes. más grandes. Em, ¿Cuándo sentiste que marcaste la diferencia? La realidad es que se siente, la verdad es que por suerte lo he sentido en varias oportunidades, no sé si nombrarte un caso puntual, pero yo siento que marco la diferencia cuando la persona tiene el siniestro y tiene las respuestas que esperaba. Desde el momento en que, no sé, tuvo la situación que lo puso mal o lo afligió y levantó el teléfono y yo le dije, tranquilo, vamos a ver qué póliza tenés, por ahora vamos, tranquilízate, enfócate en solucionar el problema, de estar tranquilo y después nos sentamos y vemos qué cobertura tenés. Y cuando termina todo ese proceso de que le explicaste la cobertura, de que tuvo las respuestas de la compañía, como vos les habías prometido en un momento, porque nunca nos olvidamos que el seguro es una promesa de que vas a cumplirle con algo cuando pase. Y cuando pasa, a la gente le genera una incertidumbre que no sabe si realmente la compañía va a terminar cumpliendo o el productor lo asesoró bien para que la compañía para que termine contratando un seguro que la compañía le cubra lo que esperaba. Y cuando termina ese, gracias al final, que ya se liquidó el siniestro, que se le pagó, a veces tienen expectativas mucho más altas y uno fue claro y le dijo, mira, las expectativas son estas, porque la cobertura que pagaste era esta y esta y esta. Y cuando se fue claro y la gente te dice gracias, ya ahí te sentís satisfecho y decís, bueno, vale la pena y bueno, fue una buena experiencia. Vos te sentís satisfecho y el cliente obviamente vuelve, ¿no? Sí, nosotros trabajamos por referidos, así que cuando sentís que el cliente dijo gracias, sabes que vuelve o que te va a recomendar con alguien porque la experiencia en ese momento fue muy buena. Em, ¿te acordás de algún ejemplo concreto? ¿Algún caso así paradigmático La en tu verdad es negocio? que concreto, no, pero sí te puedo nombrar varios que se repiten, que es muy común cuando están, bueno, volviendo al seguro automotor, cuando están circulando y chocan a una persona, por ejemplo, y le tuvo alguna herida o algo, te llaman en un momento que están muy nerviosos, alterados, muchas veces llorando, porque no saben qué hacer, se aturdieron por la situación que espero a la policía, que no espero a la policía, y cuando vos los llamas o te hablan y le decís quédate tranquila, le podés explicar un poco el paso a paso, va a venir la policía, probablemente pase esto, esto y esto. Esos son los casos que más me quedan marcados, no tanto por el rol de la cobertura en sí, sino porque sentís que puedes darle una tranquilidad en un momento que una persona no se siente bien y no está muy tranquila de la situación. Entonces he tenido casos puntualmente hace poco que la persona después de que pasó todo me llamó solamente para decirme, ¿sabes qué? Gracias Diego porque me contuviste en ese momento que no sabía qué hacer. Lo primero que hice fue pensar en el seguro porque había atropellado a una persona y bueno, después el proceso siguió por otras cuestiones, pero me llamó solamente para decirme eso y la verdad es que ahí me sentí muy bien y creo que eso puede ser un ejemplo de un caso como si fuese de éxito para mí, porque que la persona ya que la pude acompañar en ese momento, más allá de si el seguro después tenía cobertura o no, o por el choque en sí, la parte social me pareció muy importante. Hablabas al principio, decías que bueno, que tu negocio original te había servido para generar confianza, te dejaban la llave de la casa. Ahora en estos tiempos tan cambiantes, donde la inteligencia artificial tiene un rol tan importante, ¿sentís que está amenazada de alguna forma este uno a uno? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que usar la inteligencia artificial y la tecnología a nuestro favor. Muchas veces también en un momento creíamos que dejar de hacer la cobranza que hacíamos casa por casa en su momento iba a ser algo que amenazaba nuestra actividad porque no íbamos a ver más cara a cara al cliente. Y yo creo que no.
sí hay que adaptarse. Yo creo que si nos quedamos pensando en no querer aprender más o cómo funciona esta tecnología o cómo utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, juega en contra. Yo ahora mismo estaba probando la inteligencia artificial en una de las compañías que trabajo, que a mí me facilita mucho el trabajo. Es un contacto de WhatsApp donde yo le mando toda la información de un auto y me devuelve la cotización. Sin que yo tenga que yo estar en la calle, le mandé toda esa información, me devuelve la cotización, se la mandé al cliente y ya resolví gran parte de la experiencia de un consumidor que sí está esperando todo mucho más inmediato. Eso sí se nota con el avance de algunas herramientas tecnológicas, que la gente espera una respuesta más rápida, o si te demoraste te dice, no, ya contraté en otro lado porque, bueno, ingresé y pude cargar todos los datos. A ese nivel, que no esperan. Sí, exactamente, eso sí pasa mucho y hay mucha comparación de precios, entonces, bueno, tienen 2 o 3 presupuestos, definimos rápido, total, el mes que viene si quiero me cambio, digamos. La última que te hago, Diego. Sí. Este año APAS va a ser protagonista del Congreso Nacional de Seguros. Me gustaría que me cuentes qué expectativas tenés con este congreso. La verdad es que las mejores. Creo que va a ser algo muy lindo. Hace mucho tiempo que no se hace en Córdoba y juntar a tanta gente relacionada al seguro y estar formando parte de APAS en parte de la organización, la verdad es que me genera una ansiedad muy linda y creo que va a ser una experiencia para todos increíble y esperemos que venga mucha gente y que pueda participar. Muchísimas gracias. Gracias, Ole, a vos. Que andes bien. Estamos fuera.